Una noche cualquiera, circulando por una carretera secundaria, cuando menos lo esperamos, ocurre algo que ya no olvidaremos jamás. Algo para lo que la mayoría de los protagonistas de estos casos no tiene una explicación. A lo largo del programa de hoy te hablaremos de encuentros en la carretera y lo haremos acompañados de un buen puñado de investigadores, expertos, testigos y el equipo del Colegio Invisible casi al completo. Atentos, porque esta madrugada habrá muchas sorpresas. Iniciamos viaje. Una madrugada oscura, quién sabe si esta misma, un familiar, un amigo, alguien que conocemos, circula tranquilo pero con ganas de llegar a su destino. Y de repente, al dar la siguiente curva, algo ocurre. Algo que hará que su vida dé un giro de 180 grados. Durante años, recordará la experiencia. Incluso tendrá pesadillas recurrentes y se preguntará, una y otra vez, qué era aquello que descendía de los cielos y que se colocó frente a su vehículo. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, no es la primera vez que ocurren sucesos como estos. Quizás la soledad de las carreteras secundarias facilita que nuestros sentidos estén puestos al 100% en lo que hay alrededor. Quizás precisamente sea esa soledad la que busca este escurridizo fenómeno. Porque no sabemos qué es, pero si aparece, cómo, cuándo y dónde le viene en gana, provocando la sorpresa y el miedo de los testigos que jamás antes se han enfrentado a algo parecido. Hoy vamos a contaros algunas cosas que suceden en las carreteras durante la madrugada. Algunas hay que decir que son ya legendarias porque el número de apariciones, repito, de lo que sea que se aparece, es tan grande que ya forman parte de la historia de las anomalías. Pero hoy también escucharemos a los testigos de este tipo de sucesos, porque independientemente de la interpretación que podrían hacer de lo que ven, generalmente los testigos dicen la verdad. Vamos cargados de contenidos en esta madrugada y además lo hacemos con una mesa que está más llena de lo que habitualmente ya está. Así que antes de dar paso precisamente a lo que está por venir en la siguiente hora y media, yo creo que lo suyo es que presente a los queridos compañeros que están a mi lado. Empiezo por la izquierda, más a la izquierda, y no tiene nada que ver con la política. Miguel Pedrero, que te pasas por el jueves de nuevo. ¿Cómo estás? Yo encantado de estar aquí con vosotros y de compartir experiencias, investigaciones de un tema que es fascinante, que son los encuentros en carretera, que son absurdos, a veces dan mucho miedo, a veces dan mucha risa, pero siguen siendo un misterio. Yo creo que risa poca, ¿verdad? En base a lo que te cuentan los testigos, me da la sensación de que esa risa que pueden llegar a generar en aquellos que lo escuchan, que suele pasar por desgracia, no es la risa ni mucho menos que genera el testigo. No, generalmente los testigos de este tipo de encuentros lo pasan bastante mal. A tu lado, otro de los believers de esta banda, José Guijarro. Buenas noches. Muy buenas noches, Lorenzo. ¡Qué potencia de voz, madre mía! Bueno, es lo que se espera, ¿no? Sí, de ti desde luego. Bueno, ¿tú qué opinas de todo esto que vamos a hablar esta noche? Vamos a hablar de encuentros en la carretera, seguramente de asuntos que están asociados a esto que llamamos fenómeno ovni, objetos volantes no identificados, sea lo que sea que hay detrás, también incluso a otro tipo de manifestaciones que parecen acompañar a este fenómeno. La nocturnidad de un lado, la conducción de otra, nos pone en un estado de conciencia un tanto alterado, es cierto, pero no es menos cierto que aun estando plenamente en uso de nuestras facultades, cuando transcurrimos por una carretera solitaria y hay un cielo despejado y no tienes tráfico por delante, a veces miras hacia el cielo, miras a tu alrededor y esperas encontrar algo. Esa sensación a veces te lleva a un cierto nivel de miedo, porque hemos escuchado tantas historias, y no solamente de ovnis, de apariciones, de seres de distinta factura que se aparecen precisamente en esos lugares recónditos, que yo creo que la noche de hoy promete ser muy, muy transgresora. Bueno, esto va a ser un poco lo de aquel programa, recordáis, ¿no? Yo creo que era de los años 80, 90, con lo cual ya indica que tenemos una cierta edad. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones, porque hoy estamos perfectamente equilibrados en esta balanza del Colegio Invisible. Por un lado, Miguel Pedrero y José Guijarro, que todos sabemos que son muy pro fenómenos, anomalías.
Y a mi derecha, en el extremo más a la derecha, ahí está Jesús Ortega. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues con muchísimas ganas de arrancar este programa que, como bien dices, hoy está equilibrado. Yo además me siento amparado. Protegido, ¿verdad? Amparado por mi hermano mayor, que me sacó de la credulidad cuando yo era un inocente que creía en estos temas. Y como Pedro García Aguado, en aquel programa de hermano mayor, Juanjo vino a rescatarme y a meterme en el mundo de Es el que te sacó del armario. Pues más o menos. Batman y Robin. Soy los Batman y Robin del escepticismo, aunque también os digo una cosa. Esto de que os parezcáis los dos a Harry Potter tiene algo que ver con el escepticismo. La magia. La magia, el ¿verdad? mundo mágico. Juanjo Sánchez Zoro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y muy bonito el homenaje que acabas de hacer a Torre Bruno. Sí. Bueno, pues hay que decir para empezar ya que no estamos solos. Y esto no es una invocación ni mucho menos. Venga, Josep, te voy a dejar que tú que eres el veterano del grupo des la bienvenida, porque aquí hay mucha gente. Sí, lo hemos venido anunciando en estas últimas semanas. Hoy el Colegio Invisible se hace desde el Teatro Victoria en Talavera de la Reina. Y nos siguen algo más de 100 invisibles. No, y bastante más. Buenas noches, bienvenidos. Podéis hacer el ruido que queráis, porque este es nuestro aplauso para vosotros. Uy, sí, hay gente arriba. Hay muchos, sí. Qué pasada, qué barbaridad. Qué barbaridad. Oye, tenemos que hacer más salidas, pero claro, para hacer más salidas nos tienen que invitar, ¿verdad? Claro. ¿Y quién tiene que invitarnos? Bueno, pues la persona que es responsable de esta sexta jornada de misterio de Talavera de la Reina, organizado por la Asociación O Cultura Talavera. Y el responsable, como digo, está aquí a mi lado, José T. Flores. En fin, amigo, muchísimas gracias por invitarnos. Nada, a mí que no me gusta estar aquí delante, hoy me ha tocado. Pero de nada. Pues te vas a tener que aguantar porque vienen unos minutos bastante intensos. Lo primero y fundamental, enhorabuena. Enhorabuena porque realmente es un evento, ya no solo la organización, que quienes hemos organizado alguna que otra cosa sabemos la dificultad que tiene, sino que te aseguro que haya 240 personas son las que hay. Sí. 240 personas reunidas alrededor de un concepto que para mí es maravilloso, que es el de la curiosidad. Es un logro, amigo. Así que de verdad, enhorabuena. Yo creo que se merece un aplauso. Mira, si te parece voy a bajar la música. Voy a bajar la música porque te voy a pedir que tú presentes a una persona que es fundamental en esta jornada. Pues es que tenemos aquí, en toda la jornada, y no menos aquí en el Colegio Invisible, pues a Marcel Mora, a un gran músico, encima buen amigo de la asociación, y aparte de asociación, pues es profesor de nuestros hijos. Y bueno, pues siempre está al pie del cañón cuando le pedimos que venga a un evento. Y hoy, pues encima, va a hacer una introducción aquí en el Colegio Invisible para todos. Vamos a aprovechar que Marcel está aquí con nosotros para, de esta forma, bueno, pues te voy a hacer unas cuantas preguntas y qué mejor base que la de un talento como la de este señor. Miguel, si te parece, coloca tu micrófono un poco orientado hacia Marcel para que de esta forma lo podamos oír mucho mejor. Marcel, cuando quieras. Pues con esta base voy a aprovechar. Qué mejor base musical. A ver, Josete, ¿cómo se te ocurre meterte en este lío? Pues como bien sabes, hacemos un donativo o hacemos este evento benéfico para la Asociación ASEN Castilla-La Mancha. Y te voy a contar una cosa que es bastante personal. Y es que, bueno, pues tuvimos una época en casa que estaba la cosa bastante tensa en cuanto a la salud. Pensábamos que había una enfermedad neuromuscular por mi parte. Y mi mujer me dijo, déjate de historias y vamos a tirar para adelante. Y esto que te gusta, céntrate en esto, déjate de pensar en historias, que estás focalizado en esta enfermedad. Y fue la que me dijo, venga, si te gusta, inténtalo. Y bueno, nos pusimos en contacto con Jesús Ortega y Jesús Ortega pues movió cielo y tierra para que, bueno, pues con el Dragón Invisible pues venir a hacer un programa en directo, presentarme gente que no conocíamos dentro del mundo del misterio para poder hacer la primera jornada del misterio allá por abril del 2019, Lorenzo. Permíteme que antes de continuar sí quiero agradecer porque, mira, bueno, ya sabes que nosotros en el programa de radio siempre decimos que no hablamos de política. Hay dos temas de los que no queremos hablar nunca, que es
la política y el fútbol, porque siempre acabas mal. De una forma u otra siempre acabas mal. Pero cuando te encuentras con políticos que apoyan este tipo de eventos, ¿no? Y se dan cuenta de que esto del periodismo, de lo raro, del misterio, como queramos llamarlo, no deja de ser parte de esa cultura, ¿no? Y el hecho de que aquí haya gente de lo más diverso viene a dejar claro que es así. Permíteme que agradezca a Enrique Tallo, que es el concejal de Cultura de Talavera de la Reina, el apoyo que está dando a este evento, que es fundamental, de verdad. Este tipo de eventos deberían de ser más habituales, pero por desgracia todavía hoy los que nos dedicamos a este tipo de periodismo tenemos que ir quitándonos el San Benito de que si echamos las cartas, de que si miramos al cielo para ver lo que nos dicen las estrellas, en fin, hay gente que respetablemente hace esto, pero nosotros nos dedicamos al periodismo. Por lo tanto, gracias a Enrique, a toda la corporación de Talavera, y enhorabuena por apostar por este tipo de eventos. Estamos en un marco extraordinario, el Teatro Victoria, como decía Josep al comienzo, es una auténtica pasada de sitio, de verdad, es precioso. Y ya lo dijimos hace un par de semanas cuando estábamos anunciando, ¿no?, que íbamos a hacer el programa desde aquí. Es un lugar que, si no tiene fantasma, Josete debería de tenerlo. Pues nos decían hoy que sí, que tenía fantasma. Ah, hoy. Hoy sí. Bueno, a ver, me lo han dicho más veces, pero hoy me lo han confirmado. O sea, esta mañana me lo ha confirmado uno de los operarios de aquí, que sí, que dicen que algo pasa de vez en cuando. No siempre, como pasa con estas cosas de los fenómenos paranormales, pero sí que pasan cositas. Vamos, fantasma, me imagino que cuando hay un fantasma hay una historia. Hay una historia detrás de este fantasma, y es que, bueno, pues se dicen de lo típico, luces que se apagan, se encienden solas por sensores, e incluso también se comentaba de un fallecimiento de una actriz aquí justo donde estamos nosotros, en el escenario. ¿Ah, sí? Y que sí. Vaya, hombre. A raíz de ese fallecimiento, pues había un foco concretamente, que era un foco estos antiguos con bombilla enorme, que a la hora de ponerle siempre la bombilla a ese foco en la zona donde había fallecido esta mujer, pues siempre se apagaba ese foco o se fundía. Cambiaban la bombilla, ponían la bombilla nueva y volvía a fundirse. Cambiaban el foco de lugar y el foco funcionaba perfectamente con la bombilla nueva, evidentemente no la fundida. La parte de que el foco al final acababa cayéndose y que estaba justo encima de Miguel, no, eso la ahorramos, ¿no? Oye, si te parece, vamos a recordar a beneficio de quién es este evento, porque como bien dices, pues es un evento benéfico y conviene recordar que siempre que podamos hay que aportar nuestro particular granito de arena, que de verdad, por pequeño que sea, se contribuye y se puede hacer muy grande. Pues esto va para la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Castilla-La Mancha, para SENCLM, y todo lo que hemos recaudado aquí íntegro, todo el beneficio es para ellos, para ayudarlos. Bueno, pues ya lo sabéis, estamos en la 6ª jornada de Misterio de Talavera de la Reina a beneficio de la Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Castilla-La Mancha. Y hoy, pues como os digo, nos acompañan nuestro casi equipo al completo. Fíjate, si estuviera Laura Falcó, seguramente ella ya estaría detectando, ¿no?, la presencia de ese supuesto fantasma, pero hay que decir que Laura hoy no se encuentra con nosotros, pues como está pasando en las últimas semanas, pues la tenemos dando vueltas por España, rodando, pues esa sección que va a llevar dentro del programa El Colegio Invisible en televisión, la segunda temporada de Mega, que se empezará a emitir a partir del mes de junio seguramente. Y una de las novedades es precisamente en compañía de investigadores muy potentes que hay por toda España, gente muy rigurosa y muy seria, en lugares que tienen una historia absolutamente cargada de todo tipo, generalmente de malas vibraciones, ¿no?, de hechos luctuosos que se han producido y que parece que, como si fuera una especie de vinilo, ¿no?, se quedan agarradas a las paredes, y cuando uno aprieta el resorte, generalmente de forma involuntaria, pues se vienen a manifestar. En fin, que vamos a dar paso a la tertulia, vamos a hablar de encuentros en la carretera, vamos a escuchar también lo que tienen que decir los testigos, porque para eso están. Pero Josep, tú que eres, pues un poco el más friki de estos asuntos, ¿no?, que muchos vinculan a los ovnis, hay que decir que hay carreteras que ya son legendarias por el nivel de apariciones que se producen en ellas. Por ejemplo, la ruta estatal 375, que por si alguien no lo sabe, es conocida como la carretera de los extraterrestres en Estados Unidos. ¿Esto es real o puro marketing? Bueno, tiene mitad y mitad. Y lo que se ven cosas, pues seguramente tienen su explicación. Hay que poner en contexto que esto es una iniciativa que surge en 1996 de común acuerdo entre la Dirección de Turismo y las autoridades. Perdona que te interrumpa, Josep. Un aplauso, por favor, para Marcel Mora, que ha estado regalándonos su talento. Por favor, sal.
Muchas gracias. Josep. Decía que esta carretera 375, ruta 375, o autovía de los extraterrestres, es una iniciativa que se remonta a 1996, cuando en una zona muy despoblada de los Estados Unidos, concretamente de Nevada, en el condado de Lincoln, deciden llevar a cabo una estrategia de marketing, aprovechando la cercanía de la famosa Área 51. Cuando tú llegas, porque son 160 kilómetros de longitud lo que tiene esa carretera, con señalizaciones muy frikis de marcianos, o sea, la idea del extraterrestre, cultura pop, cabezón, ojos rasgados, platillos, estética de los años 50, por lo tanto estamos hablando de una imagen pop del fenómeno OVNI. Tú vas encontrando esas señalizaciones, especialmente cuando llegas a Crystal Road o algo así, y donde hay precisamente un establecimiento que es muy conocido, toda la fauna ufológica va a parar ahí, que es un bar, el Pequeño Alien se llama, donde se dan cita todos los que van a explorar el Área 51, que en realidad no la exploran, porque cuando llegas a las puertas vienen los guardias y te echan de allí. Pero es un lugar de peregrinación. ¿Qué ocurre? Que esta es una zona de experimentación de Estados Unidos, de prototipos, de naves muy humanas, y que a menudo son confundidas con objetos no identificados, por lo cual muchos de los que transcurren por esa carretera, por los que discurren por esa carretera, ven cosas en el cielo que no pueden explicar, porque muchas veces no son formas estándar, y que han dado lugar a toda una mitología relacionada con el fenómeno OVNI. Yo os pido a los demás que cuando queráis participar, participéis. Ya sabéis que no os voy a decir que estéis en vuestra casa, porque si no se nos van a ir los minutos de una forma tremenda, pero en fin, que podáis intervenir cuando queráis. Sí recuerdo lo que estabas comentando. Hace un tiempo, un querido compañero, Miguel Labrador, que aparte de investigador y viajero es también piloto, y él, pues dentro de ese friquismo sano, ¿no?, que tenemos algunos de los que nos dedicamos a estos temas, se fue para allá, estuvo muy cerca del Área 51, fue capaz de ver cosas muy raras, ¿no? Él decía que si no fuera porque estaba allí precisamente, pues habría pensado en algo que procedía de otro planeta. Y recuerdo que me hizo un matiz que me llamó muchísimo la atención, precisamente por lo que tú dices, ¿no?, de que es un sitio de experimentación de prototipos. Justo en la fecha en la que estaba hablando con él, me decía, se acaba de presentar el último modelo de avión B Puchiflún, no sé cuál era, da igual, es el más avanzado, ¿no?, que se estaba presentando dentro del arsenal militar de los Estados Unidos. Y él decía, este avión ya tiene 20 años de antigüedad. Se está presentando y ya tiene 20 años de antigüedad. O sea, es decir, lo que se está trabajando ahora mismo está ya muy, muy por delante. Por lo tanto, pues a veces puede dar a confusiones, ¿no? Te voy a decir que en el año 92, que es cuando en España se puso en marcha el proceso de desclasificación de información OVNI, yo frecuentaba, como todos los ufólogos, la biblioteca del Cuartel General del Aire. Y ahí conocí a un capitán que había ido en más de una ocasión al Área 51, porque se hacen visitas. ¿No sería el capitán Libreros? Sí, señor. Es que era muy gracioso porque el director de la biblioteca del Ejército del Aire era el capitán Libreros. Era un poco... Veo que lo conoces. Sí, bueno, claro, hombre, el capitán, entonces ya no sé si atreverme a decir lo que iba a decir, porque ha sido tan indiscreto que ahora... No, bueno, ¿por qué? Total, no. A ver qué va a contar. No, lo que iba a contar, que efectivamente después de salir de allí, él dijo que si las cosas que habían visto en el Área 51 se pusieran a la práctica de forma inmediata en la sociedad, habrían dado un salto de 20 años en el tiempo. Fíjate. Es decir, que habían cosas muy avanzadas que están poniéndose en marcha en esa zona súper secreta, que hasta no hace tanto no aparecía ni siquiera en los mapas de Google Earth, y que ha dado lugar a todas clases de teorías de conspiración, porque recordemos, allí Bob Lazar en los años 80 dijo que había un sector, el S4, en el que habían extraterrestres trabajando codo con seres humanos y haciendo tecnología inversa de platillos volantes. Bueno, pues nada, estamos en... No sé si quieres comentar algo, Miguel. Bueno... Es que te veo ahí muy pegado al micrófono y yo sé que tú, cuando te acercas tanto... No, estaba recordando las declaraciones de Miguel Labrador, sí, cuando fue testigo de la observación de ese extraño objeto volador en el perímetro, es decir, dentro del Área 51. Realizaba unos movimientos a una velocidad sí, que es absolutamente imposible. Si empiezas a pensar
¿qué tecnología se tiene que poner en marcha, se tiene que utilizar para realizar esos movimientos, además de forma instantánea de un lugar a otro? Además, quiero recordar que eran varios kilómetros de distancia, de forma instantánea, como pegando saltitos de 3 o 4 kilómetros. Bueno, eso es algo increíble, que se necesitaría una tecnología tan brutal, es decir, si tienen eso, agárrate, porque pueden hacer casi cualquier cosa. Él decía que lo que fuera tenía un tamaño gigantesco, gigantesco, y además tenía una forma que dices, claro, o sea, yo primero conozco a Miguel, sé que no se lo inventa. Y él decía, tenía forma de épsilon. Digo, vamos a ver, o sea, de verdad, estamos hablando de un objeto volante de un tamaño gigantesco que, como si fuera un pulsante, aparece, desaparece, pero con una franja de medio kilómetro entre aparición y desaparición. Y tiene forma de épsilon. Es que a veces el asunto ovni es tan sumamente bizarro que te da que pensar. Claro, te da que pensar que a lo mejor esas historias que se son cuentan verdad de tecnología inversa puedan ser verdad. Algo que yo no descarto en absoluto. Bueno, ya que estamos en Castilla-La Mancha, aquí también hay muchos misterios y hay muchos sucesos, no solo de aparición de este tipo de objetos, sino también incluso de aparición de criaturas extrañas. Y hay un castellano manchego en esta mesa al que le vamos a preguntar. ¿Es Castilla-La Mancha una tierra especialmente intensa en lo relativo a la aparición de este tipo de situaciones? Probablemente sí. Es cierto que quizá en contraste con otros lugares, quizá por la presencia de divulgadores o investigadores, ¿no?, en otras zonas de España que parecen adquirir un especial protagonismo, Castilla-La Mancha en los últimos años ha estado ahí un poquito más olvidada, podríamos decir. Sin embargo, en esta tierra, en las diferentes provincias que la dan forma, encontramos fenómenos bastante curiosos y llamativos. Podríamos hablar de encuentros, hoy que la cosa va de encuentros en carretera y con seres extraños, podríamos hablar desde hombres lobo, vampiros, seres humanoides. ¿En serio? Incluso, sí, tenemos muchas leyendas que se dan en la geografía. En Cuenca, por ejemplo, nos encontraríamos en la localidad de Huete, creo recordar, la leyenda de un vampiro que, no sería estrictamente un encuentro en carretera, precisamente por el momento histórico en el que sucede o nace esta leyenda. Habría que situarla antes de la... Pero ¿cómo te encuentras con un vampiro, quiero decir? Pues este señor, de repente, uno de los vecinos, decían que uno de los más valientes y que tenía la simpatía de toda la localidad, de repente, una noche, después de desafiarlo a ir al cementerio, la noche de Todos los Santos, de hecho, a ir al cementerio a colocar unas piedras delante de la puerta, él cumple ese reto y se queda, como hace de costumbre, paseando por la localidad, hasta que se encuentra un extraño forastero que le pide ayuda para llegar de un punto de esa localidad de Huete a otro lugar. Y él le acompaña durante todo el trayecto. Y ya durante ese trayecto de un camino de tierra que no estaba asfaltado, empieza a detectar extrañas características en este personaje. Entre ellas, por ejemplo, la luminiscencia azulada en pies y manos, o que no habla durante todo el camino. Finalmente, por resumir la historia, cuando él ya se percata de que algo extraño pasa, el tipo, queriendo huir precisamente de este extraño ser, que podría ser un vampiro o un demonio, le dice: oye, mira, necesito hacer mis necesidades y quiero... pues me retiro de aquí unos metros. Y el señor le dice: vale, pero cuando escuches 3 palmadas, quiero que estés aquí de inmediato, al momento. Él se aleja... Un vampiro que hace sus necesidades. No. La víctima de este vampiro. Estaba entendiéndolo mal. Él intenta huir, empieza a echar a correr y empieza a escuchar la primera palmada. Cada vez más cerca escucha la segunda, y cuando ya están a la entrada del pueblo escucha la tercera y se gira, siguiendo un poco a la carrera, y ve a esta persona que no va andando sino levitando detrás de él, y consigue entrar en su casa, al segundo. Lo curioso es que, cuando cierra el portalón, de repente escucha que lo llaman y le dice: menos mal que has corrido, esto dice la tradición, ¿no?, porque si no, tu sangre hubiera bebido. Y a la mañana siguiente encuentran en esa puerta marcada a fuego una enorme mano, más garra que mano, y salvó la vida precisamente por desconfiar de este extraño ser. Es una de tantas, después podemos contar. Después vamos a contar alguna más, que veo que tienes en la pantalla la imagen del ovni de San Clemente, si no me equivoco. Sí. Bien, pues ahora iremos a ello. El maquinario, también tinajas voladoras en Villares del Saz, en fin, hay muchas historias chulas de otro tiempo y de este también, pero eso os lo vamos a contar en unos minutos. Ahora vamos a escuchar lo que tienen que contarnos nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estamos en el Teatro Victoria, en la 6ª jornada de Misterio de Talavera de la Reina, acompañados de muchísima gente. Estáis en el Colegio Invisible, enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando
de Encuentros en la Carretera. Cosas raras que suceden en madrugadas, quién sabe si como esta. No es cuestión de asustar a nadie, ¿no? Pero seguramente entre nuestros oyentes ahora mismo habrá quien esté circulando por una de estas carreteras secundarias en las que han ocurrido cosas muy raras. Jesús, te habías quedado hablando de esta tierra de Castilla-La Mancha, que es donde nos encontramos ahora mismo. Aquí pasan cosas extrañas, ¿no? Y he visto la imagen esta del OVNI de San Clemente, que yo creo que es uno de los clásicos entre los clásicos, ¿no? Pues sí, hay que hablar de la fecha de 1974. Estamos precisamente en pleno boom del fenómeno OVNI aquí, ya no solo en Castilla-La Mancha, sino en España, y de un testigo en concreto, Demetrio Carrascosa Martínez, que precisamente un 24 de mayo de 1974, cuando se desplazaba en su motillo, podríamos decir, una pequeña moto desde la localidad de San Clemente a Honrubia, estamos en la provincia de Cuenca, iba a coger espárragos. De repente, precisamente, se encuentra en una empinada carretera entre estas dos localidades con un objeto que él describe, o que él bautizó precisamente ante lo extraño, al no saber muy bien qué es lo que estaba viendo, como un maquinario que tenía 4 metros de ancho por 3 de largo, con 4 ventanas y con unas patas. Esto a él le genera tal susto que precisamente cae de la moto, derrapa, y justo en ese momento en que él ya está en el suelo, observa como este objeto, como sucede en tantos casos OVNI, se alza al cielo girando con un movimiento extraño y desaparece. Lo describía además de un color verdoso, podríamos decir rectangular, ¿no? Con esas medidas que ya hemos dado. Y quizá lo más llamativo de esta historia es que entre algunos de los efectos físicos palpables después de aquel avistamiento, por un lado estaría el intenso olor a azufre que este objeto dejó cuando desapareció, y lo más importante, las huellas físicas de este objeto, que incluso después parece ser un oficial de la Guardia Civil fue a investigar, e incluso una empresa dedicada, creo que a la datación química o algo por el estilo, llegó a datar la temperatura que habría alcanzado el lugar donde se habría posado este objeto en miles de grados, es decir, algo completamente extraño y que no encajaba con nada conocido. Es probablemente, junto con esa otra historia que contabas, ¿no? de Villares del Saz, uno de los casos OVNIs más importantes que encontramos en Castilla-La Mancha. Pero si hay que citar, y yo sé que a ti te va a gustar, ¿no? por el apego romántico a esta tierra, si hay que citar quizá algo o un fenómeno muy vinculado a los encuentros en carretera en Castilla-La Mancha, es sin duda el que probablemente sea uno de los fenómenos extraños más antiguos datados en España, la luz del Pardal. Hombre, claro, en tu tierra además. Mira cómo tiras para la tierra. En la provincia de Albacete, sí, porque son decenas, si no cientos, sí, las personas que entre las localidades de San Pedro y Casas de Lázaro, repito, en la provincia de Albacete, se han encontrado especialmente entre fechas de finales de octubre, primeros de noviembre, desde hace más de 100 años, ya casi 200, estamos sumando un poco, superando esa cifra, con una extraña luz que los investigadores no sabríamos catalogar si como fenómeno ufológico, es decir, como fenómeno fíjate ovni. Que es interesante esto, que no sabes cómo catalogar si como ovni, como otra cosa, y creo que Miguel estará de acuerdo conmigo, que hay muchas veces en el que digamos, la distancia entre lo ovni y el más allá, vamos a ser directos, casi es imperceptible. El caso de la luz del Pardal es un clásico. Sí. Pero, por ejemplo, antes de empezar Es una luz, además, de las conocidas como luces populares, ¿no? De las muchas que hay en nuestro país, pues por ejemplo como la luz de Mafasca en Canarias o la luz de Ribera Oveja en Extremadura. Bueno, pues muy asociadas además a una fecha muy determinada, que viene a ser siempre el previo y el post al Día de Difuntos. Pues fíjate, antes de empezar el programa hablábamos con el público aquí reunido acerca de los contactos de Luis José Grífol en Montserrat. Un contactado que durante más de 42 años ha subido todos los días 11 de mes a la montaña sagrada de los catalanes a tener encuentros mental visuales, es decir, él habla y aparecen con esos seres. Pero su aventura se inicia en San Jeroni, que es el punto más alto de la montaña, con una luz gigantesca, anaranjada, que no logra filmar, pero que ve en su interior a sus seres queridos fallecidos. Jolín. Y entonces esa relación, que un poco
por tus investigaciones, también lo has llevado a la Santa Compañía, me parece que es estrechar el hilo. O sea, el fenómeno ovni es tan complejo que decir que son extraterrestres es quedarse en la superficie. Y lo cierto es que la mayoría de estas luces populares se suelen vincular con los fallecidos, o por lo menos con algún alma en pena o algún hecho luctuoso que sucedió en la zona hace decenas de años o cientos de años, que a veces no está contrastado que haya sucedido, pero esa es la creencia y se vincula con todo eso. Yo hace poco hablaba precisamente de esto con un antropólogo, buen amigo de este programa, Rafael Quintía. Sí. Es para mí, el gran antropólogo de Galicia, tiene los premios más importantes de antropología y de investigación cultural de Galicia. De todas formas, te digo una cosa, es ser antropólogo y vivir en Galicia es una gozada. O sea, bueno, mira, voy a citar unas palabras de Rafael Quintía. Es como vivir en un parque temático de la antropología, vivir en Galicia. Pues él, y discutíamos precisamente de eso, que a veces los ufólogos, los investigadores de anomalías, llegamos a un lugar porque tenemos la noticia de que alguien ha visto una luz extraña o ha tenido un encuentro con una luz, recogemos el testimonio y lo catalogamos como ovni, lo metemos en el cajón de los objetos voladores no identificados. Y él me decía, si os preocuparais un poco, si os pararais más, investigarais la tradición de la zona, os daríais cuenta de que en esa zona hay luces populares que se vinculan con una muerte, que se vincula con una tradición, y eso enriquecería mucho más vuestro trabajo y os daríais cuenta de que no todo es tan sencillo. De hecho, acaba de hablar Josep de la Santa Compañía. El primer registro escrito que hay de la Santa Compañía es del año, creo recordar, 1843, de un británico que estaba recorriendo España y pide un guía para ir de Corcubión a Finisterre. Y ese guía le dice que él no va a ir, que no va a ir de noche con él, porque hace poco llevó a unas señoras y vio a la compañía, ¿no? Y en realidad lo que había visto eran unas luces voladoras, decenas de luces voladoras que habían pasado sobre sus cabezas, no a demasiada altura, y él vinculaba esas luces con las almas en pena que iban por los cielos llevando sus cirios encendidos, ¿no? Y a partir de ahí hay infinidad de casos de encuentros con la Santa Compañía en los cuales la Santa Compañía son luces, sobre todo la Santa Compañía del mar, la que ven los marineros, que va de tierra a mar o de mar a tierra, y suelen ser luces, y siempre, o la mayoría de las veces, aparecen en la fecha que tú has nombrado, es decir, la noche de difuntos. Bueno, habéis hablado de la luz del Pardal y me ha venido a la memoria cuando yo perseguí la luz del Pardal por los sembrados. Yo también, que la estuvimos persiguiendo una jornada, luego resultaba que era un molino de estos nuevos, ¿cómo se llama? Aerogeneradores, ¿no? Sí. Pues las luces que iban parpadeando, y esa era la luz que perseguimos, pero bueno, ahí está. Oye, a veces alrededor de los aerogeneradores se ven ovnis, ¿eh? Sí. No digo nada, pero a veces se ven. Yo recuerdo también un caso ovni, vosotros lo recordaréis mejor que yo, que a mí me resulta de los más estimulantes, que se produce en Guadalajara, en Tendilla, que es el de Miguel Herrero Serrano, ¿no? El autor. Miguel Herrero Sierra, sí. Sierra, eso es. Que se encuentra con una especie de imagen especular del mismo. Y que esa imagen le llega a decir, como no me toques, que desaparece, como que se crea ahí un extraño colapso en el universo. Es bastante llamativo. Y luego, en cuanto a esto de los encuentros de carretera, es una fenomenología que tenemos desde época de los romanos, donde ya hay registros de diferentes tipos de encuentros, que ha ido mutando de los caminos a las carreteras, y yo creo que uno de los fenómenos más característicos de la modernidad dentro de las carreteras es el autoestopista fantasma, que es un clásico del que se han detectado, por ejemplo, hasta 70 variantes distintas de esta historia. Eso sería casi más una leyenda urbana, ¿no? O sea... Bueno, hay testimonios también. Hay testimonios. Es cierto que luego aquí yo creo que lo complicado, y pasa también dentro del fenómeno ovni, porque mucho también del fenómeno ovni ya se ha incorporado, pues lo hemos visto, a la ficción, se ha incorporado a las leyendas urbanas, es que estamos ante un fenómeno sociológico real. Lo que tenemos que saber es si es algo más que sociológico, que es ahí donde está la duda. Sí, ¿Cómo lo podemos acotar para quitar esa parte que es pura aura sociológica y ver si efectivamente encontramos algo que nos depare un conocimiento del universo que hasta ahora pues se nos... Juanjo, yo sabes que te quiero y te respeto, pero no se puede meter en el mismo saco a la chica de la curva y al fenómeno ovni. Uno deja rastro físico real y el otro es una puñetera leyenda urbana. Es decir, cuando tú investigas de verdad los relatos de la chica de la curva, vas tirando del hilo y al final, no, es que mi cuñado me dijo, no, es que el amigo de no sé quién... El fenómeno Adúa, ¿no? Amigo de un amigo. No hay ninguna historia. Sin embargo, fíjate, me quiero remitir al caso que tú hablabas de Miguel Herrero Sierra, al que yo tuve oportunidad de conocer hace 20 años, cuando él era conductor de ambulancia.
ambulancia y recordaba vivamente todavía esa experiencia de abducción. Y él es llevado a bordo de una supuesta nave extraterrestre, es reconocido físicamente y se encuentra después con un doble especular de sí mismo. Pero decía, es como una imagen reflejada en el espejo. Es decir, no era él, era como el reflejo de él, ¿no? Y es muy curioso porque, de acuerdo a una teoría científica, si tuviéramos la oportunidad de viajar desde aquí, desde Talavera, dar la vuelta al universo y regresar a Talavera, volveríamos como una imagen reflejada en un espejo. Anda. ¿Cómo podía saber esto Miguel Herrero Sierra? Bueno, ese es un caso absolutamente icónico, muchos de estos casos de encuentros en carretera con todo tipo de seres, con todo tipo de luces, con todo tipo de apariciones. Yo estoy recordando muchos casos, me vienen a la cabeza muchos casos, pero por comentar uno o dos muy brevemente. ¿Por qué será que no me lo creo? Sí. Uno muy gracioso, que en este caso él iba en bicicleta por un camino, por una aldea gallega, y vio una luz al fondo que se le echó encima y se puso encima de él un aparato en forma de platillo volante, incluso le veía los remaches. Entonces este hombre se sintió amenazado, tiró la bicicleta y empezó a apedrear ese ovni. Además, no me digas. Sí, era un hombre muy... Qué brutos sois los gallegos. Sí, pero unas piedras enormes, porque nosotros fuimos al sitio con este hombre, eso había pasado hacía 40 años atrás, pero él nos explicó y nos decía, no, ahora estoy hecho un toro, pero cuando tenía 20 años no os podéis ni imaginar. Y él decía que cada vez que tiraba una piedra contra este objeto, que decía le tenía que haber dado porque lo tenía muy cerca, era como si rebotara contra algo y volviera al suelo, hasta que en un momento dado escuchó un sonido muy extraño, como un sonido metálico. Entonces él pensó, aquí me muero, porque ya me va a lanzar el rayo, claro. Se va a defender. No, lo que pasó es que desapareció. Y luego otro caso también bastante de miedo... Perdón, de todas formas, contactos interplanetarios, vamos, a pedradas y luego queréis que vengan a... Claro, hombre, pero el objeto se le acerca a esa velocidad, se le pone encima, pues el hombre se siente amenazado. Venga, vamos con el segundo caso. Sí, el segundo caso es en un camino. Este hombre iba a pescar por un camino en una zona concreta a las afueras de Ferrol y era por la mañana, estaba amaneciendo y él ve a varios pescadores que van por ese mismo camino corriendo y le dicen, no vayas, no te acerques. Y él dijo, tonterías, ¿no? Sigue caminando y de pronto ve que del mar, porque este camino estaba muy cerca de la costa, sale una bola del mar oscura, completamente oscura, que se le va acercando muy lentamente. Bueno, no tiene demasiado miedo, dice, qué cosa más extraña esta bola. Sigue caminando y se le coloca detrás, cortándole el camino hacia atrás, y dice, bueno, sigo hacia adelante, hasta que ve llegar otra bola, exactamente del mar, otra bola negra, que va avanzando lentamente y se le pone delante. Es decir, no tenía forma de salir de ahí. Hacia un lado estaba el precipicio y al otro lado había un terraplén enorme. Esas dos bolas de color negro se van acercando, achicando el espacio de este hombre, y en un momento de miedo, de terror absoluto, decide subir por el terraplén, pero no era capaz, hasta que una de esas enormes bolas de color negro se separan lo justo para que este hombre, pegado al terraplén y prácticamente tocando el fuselaje o lo que fuese de esa estructura negra y de gran tamaño, pueda pasar. Pero vamos, decías que estaba a punto de morirme, el corazón se me salía por la boca, no sabía qué iba a pasar. Imagínate la situación, pasando pegado al terraplén y al otro lado, a centímetros, esa bola negra que él me decía. Yo tenía la sensación de que en un momento determinado se iba a ir hacia el terraplén y me iba a aplastar, ¿no? Es decir, estos encuentros dan mucho miedo y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la pretensión de la inteligencia que está detrás de estos encuentros? Es evidente que no lo sabemos. A mí sí me gustaría que, llegados a este punto, vamos a intentar agilizar un poquito más las exposiciones, porque es que se nos van pasando los minutos y hay mucho contenido que ofrecer. Pero estamos en el año de la serpiente, ¿no? El año chino de la serpiente. Y hay una serpiente emplumada que es Quetzalcóatl. Y si echamos un vistazo atrás, Juanjo, da la sensación de que son muchos los dioses del pasado que eran alados, e incluso a algunos se les atribuía la procedencia estelar, ¿no? Que venían de las estrellas. Bueno, yo creo que tiene una explicación lógica, porque la mayoría de las religiones, o muchas de las religiones, lo que hacen es que sitúan como la morada de los dioses en el cielo. Igual que suelen situar, aunque nosotros en la cultura cristiana lo hemos cambiado, suelen situar también la morada de los difuntos en el subsuelo, en el inframundo.
Y eso hace que cuando se produzcan las representaciones y tratamos de generar una imagen de conceptos abstractos como suelen ser los dioses, pues se les suele poner esas alas para reivindicar, ¿no? Para indicar ese origen que tienen en más allá de las estrellas. Eso yo creo que es un poco la explicación que hay. Simplemente es un elemento de esa línea. También porque hay un concepto un poco de la jerarquía, del poder, de la distribución del poder en el espacio físico. Los seres que tienen menos poder suelen estar en la Tierra y en la medida en que vas ascendiendo, cada vez se les atribuye mayor poder. Luego los dioses, que son los más poderosos, tienen una serie de capacidades que los que están en la Tierra no tienen. Y ahí vendría un poco el tema también de que los hagan con alas o que indiquen esa capacidad de volar. Podríamos hablar de la Masú, de las culturas mesopotámicas, también, por ejemplo, de Isis, ¿no? Dentro de lo que son la gran civilización egipcia, quizás una menos conocida, que es el dios Manutara de Isla de Pascua, que es una pasada, a ver cómo están representados en diferentes geoglifos y también incluso en pinturas dentro de cuevas, algunas de ellas bajo el agua, vemos a esta figura alada. Y esto me sirve para introducir, puesto que esto está claro, ¿no?, que forma parte de la creencia religiosa. Aún así, vuelvo a repetir, o sea, cuando hacían referencia a esos dioses alados, siempre venían de la parte de arriba. Y hay que decir, Josete, que ya que estamos hablando de seres alados y extraños, aquí muy cerca de Talavera hubo un testigo, ¿no?, que aseguró haber visto algo por el estilo, ¿no? He oído varios testigos. Ha visto algo parecido a un ser alado, evidentemente, como comentas, en carretera, y no en carretera, sino parado enfrente de una casa. ¿Y qué contaba? Porque yo creo que estuvimos, no fue esta casa donde lo contábamos en el previo al programa, que hasta allí nos fuimos de noche 4, ya sabéis, ¿no?, con todo el cariño del mundo, 4 frikis, para allá que nos fuimos, y bueno, pues yo no sé si con la intención de ver el ser alado o no, pero bueno, allí estábamos pasando frío. Pasando frío y al final no vimos nada, pero sí que en ese punto donde estuvimos decían de una aparición de un ser alado, como denominaba el señor que lo vio, que luego se sumó al resto de testigos que decían que lo habían visto, de un Mothman. Ser negro, de más de 2 metros, con unas alas enormes y con unos ojos rojos a la altura del cuello. La figura del Mothman de Point Pleasant, pues en Las Herencias, en un pueblo muy cercano aquí a Talavera, pues había aparecido recientemente, además. O sea, pasó en el año 97, 2013 y 2017. Pues mira, me lo has puesto a huevo, porque precisamente hace unos meses, para esta serie que estamos haciendo desde hace ya 4 años, ¿no?, en D-Max, Extraterrestres, en este mismo lugar, tuve la oportunidad, gracias a Josete, de entrevistar a 2 testigos de aquí, de Talavera, que habían vivido algo verdaderamente extraño. Si os parece, vamos a escucharlas. Vemos algo enfrente de nosotros, como suspendido en el aire. Parecía que estaba apoyado, es cierto, en los cables de la luz, pero no, estaba suspendido en el aire. Y no sabíamos lo que era, porque era del tamaño de una persona muy alta. ¿Cuánto podría medir aproximadamente? Yo calculo que unos 2 metros. ¿Y a qué distancia estaría del suelo? Pues 3 metros del suelo, claro, una segunda planta, sí, porque estaba a nuestra altura. Y por terminar con las medidas, ¿a qué distancia aproximada estaba de vuestra posición? Pues no sé, pues una calle de pueblo, no sé, 2-3 metros. Era inconfundible, vamos. Sí, totalmente inconfundible, porque además estaba al lado de la farola, y además esa noche, a finales de agosto, eran noches de tormenta, llevaba toda la semana tormentas, entonces había muchos relámpagos y se iluminaba, se veía, al fondo se veía mucha tormenta, y se iluminaba, y entonces también resaltaba un poco más lo que era la silueta en sí. Y cuando decís que era algo, es porque no hay ninguna duda de que no se trataba de ningún operario que estuviera colocando los cables, nada. No sé, que le eviten los operarios, no, y trabajen por la noche. Claro, era aproximadamente las 10 de la noche, cuando ya son finales de agosto, que ya ha anochecido a esa hora. Y claramente no era una persona. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? En el momento en el que alguien dijo, ¿qué es eso que hay allí?, y yo giré la cabeza y dije, ¿qué? Y lo vi, yo me quedé completamente paralizada, y lo que recuerdo fue que se lanzó a donde estábamos nosotras. Hacia nosotras, sí. ¿Y llegó a entrar en la casa? Llegó a entrar porque notamos la presión, o sea, nos echó para atrás. A una compañera nuestra, a una amiga nuestra, que más bajita y tal, la empujó bastante, cayó para atrás, o sea, y yo tuve que echar varios pasos para atrás deprisa para no caerme de la presión que... Yo sí caí para atrás.
porque yo noté el golpe en el pecho. ¿Pero os dio tiempo a apreciar cómo era aquello que tenéis delante? Totalmente, como te estoy viendo a ti. ¿Y cómo era? No te puedo decir que tuviese brazos, eso no lo sé. Yo recuerdo que no sé si eran alas, porque extendidas no las tenía, pero era como que tenía, le salían de los hombros una forma así como triangular y claramente los ojos rojos, un rojo súper intenso, brillante, pero vamos, es que al 100%, como que te tengo aquí delante. O sea, notáis como de repente hay una presión porque ese ser se abalanza sobre vosotras y a partir de ahí, ¿qué hacéis? Salir corriendo. Chillar. Gritar y salir corriendo. Sí, bajar las escaleras para abajo. Sí, cosa que yo no recuerdo, de bajar las escaleras, del miedo que tenía. Y sí que recuerdo entrar gente en mi casa porque nos habían oído chillar y los chillidos debían ser importantes porque entró gente allí que de otra manera no hubiera entrado en mi casa a ver qué pasaba. Nosotros lo único que queríamos era salir. Y de la calle nadie vio nada. No. Bueno, nosotros tampoco comentamos nada. Claro, es cierto, que nos preguntaron qué nos había pasado y dijimos que nos hemos asustado con la tormenta. Es que ni entre nosotras lo hemos llegado a hablar nunca, entonces tampoco lo comentamos con la gente que estaba en la calle. No queríamos decir lo que habíamos visto porque hasta a nosotras nos parecía... Es que le cuentas eso ahí en el pueblo y no te puedes ir. Claro, ¿qué dices? No te va a creer nadie. Esta fue vuestra reacción, pero ¿qué pasó con este ser? ¿Qué fue lo que hizo? Desaparecer. Desapareció. O sea, tal y como entró. Sí, debió desaparecer. Yo no sé si salió, si se fumó, si emigró. La manera de desaparecer no lo sabemos. Está claro que él, al vernos, es que no puedo decir que se asusta. Es que yo le vi tan grande que no puedo creer que un ser tan enorme se asustara de nosotras. Pero lo que está claro es que su reacción fue de que no quería que le viésemos. ¿Y vosotras con el tiempo que ha pasado, desde aquello, que entiendo que no se ha vuelto a repetir? No. ¿A qué conclusión habéis llegado? Porque me imagino que habréis pensado mucho en ello. ¿Qué era aquello para vosotras? Pues no lo sé. Yo creo que era algo que estaba ahí y que me lo conté. Yo también. Yo es que realmente nunca he querido investigar más. Simplemente pasó y lo dejé ahí en mi cerebro, en el recuerdo. Sin embargo, si me comentabas antes de empezar esta entrevista que hay un día en el que de repente algo se despierta en tu cabeza cuando estás viendo una película. Sí. Cuando estaba viendo una película de la que me reía, cuando fuimos a cogerla, porque me parecía el típico surrealista. No había oído hablar del Mothman en mi vida y me pareció un nombre ridículo. Y cuando empezamos a ver la película, ya no recuerdo bien porque han pasado ya años, pero recuerdo que empezaron a salir unos dibujos que habían hecho de gente que había visto. Yo me quería morir en ese momento porque esos dibujos reflejaban lo más parecido a lo que yo había visto esa noche. Es tremendo. Además, no sé si sois conscientes de que en esa década, sobre todo en la segunda mitad de los 90, hubo más testigos en esta zona que observaron algo muy parecido. No tenía ni idea. Se barajó incluso que fuera un búho real. ¿Vosotros qué pensáis? No, absolutamente no. Yo sé lo que vi. Ya te digo que no te puedo decir qué era, pero no era una persona, evidentemente, y no era un animal. ¿Estás bien? Tranquila, soy yo. Tú no lo viste. ¿Qué no vi? Ella lo sabía. Estaba dibujando ángeles. ¿Qué hace aquí? No sé cómo recorrí 650 kilómetros entre la 1 y las 2:30. No recuerdo nada. Desde hace unos meses algunas personas me cuentan que han visto cosas raras. Luces y llamadas extrañas. Hola, John Crane. ¿Quién es? ¿Qué se puede hacer cuando alguien te dice que ha visto esto en su jardín? Mi mujer también vio algo e hizo dibujos muy parecidos. ¿Quién le ha enseñado esto? ¿Sabe qué es? Un día empecé a oír voces. Las voces se convirtieron en mensajes. Estaba aquí. Solo pude ver aquellos dos ojos rojos. Le he visto. ¿Le has visto? Me dijo, no tengas miedo. 99 morirán. 99 morirán. Se cree que han muerto los 99. ¿Me lees el pensamiento que tengo en la mano? Protector labial. No solo es un mensaje, es una predicción. Ocurrirá algo terrible. Bueno, pues es evidente que este último tráiler que hemos escuchado corresponde a la película del Mothman, las profecías del Mothman. Antes de que Jesús nos cuente qué es este ser, esta criatura, ojos rojos, forma alada, en fin,
es muy parecido, ¿no?, a lo que vieron estas dos chicas de Talavera. Josete, ¿tú las conoces bien? Sí, perfectamente. Perfectamente. ¿Se lo estaban inventando? No, porque además el día que vio las películas de Mothman estaba a mi lado. Y la reacción que tuvo, pues, fuera de ponerse la piel de gallina y pálida y agarrarnos del brazo y decirnos, ostras, es que eso es lo que yo vi. Ella previamente decía que había visto un bicho negro, que ella decía, un bicho negro con los ojos rojos, pero nunca, cuando vio el dibujo que sale en la película al principio, pues ella dijo, eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo he visto y eso es lo que yo he visto. Tú me explicaste en una conversación posterior que tú y yo tuvimos por qué no podía tratarse de un búho real. Pues hablamos con un veterinario experto en aves rapaces aquí para ver realmente si puede ser un búho, ¿no? Y él me comentaba que, claro, que al lanzarse hacia ellas y entrar en la habitación, como dicen que entró, que golpeó a una de ellas en el hombro y demás, él me comentaba que un búho, y sobre todo un búho hembra, que sería más grande, un búho real hembra, me comentaba que cuando entra un búho en una habitación no es capaz de salir por sí mismo, normalmente. Es muy difícil que salga por sí mismo. Entonces él descartaba la figura del búho, el animal que entró en ese supuesto animal, por eso precisamente, dice, porque un búho entra en una habitación, pero es muy, muy difícil que salga por sí mismo. Y luego, una vez que desapareció esto, no había rastro de ningún animal, ninguna pluma, o sea, nada que hubiese podido dejar un rastro real de un animal. Desapareció, se evaporó y hasta ahora. Si no era un búho, ¿entonces qué era? Pues creemos que un Mothman, realmente. Fíjate que hay un aspecto que me parece relevante de este tipo de visiones, que de alguna manera pone en solfa el libro de John Keel y la posterior película de las profecías de Mothman, que es ese aspecto profético. O sea, ver esto no trae nada bueno. Ver un Mothman presagia algo chungo. Digamos que hay una causa-efecto, ¿no? Sí. Es decir, se aparece este bicho y de repente ocurren cosas raras. Perdona, ¿fue así aquí? ¿Ocurrió algo raro, luctuoso, una vez que se manifestó? No, pero sí que ocurrió una tragedia, no como la de Valencia de hace poco, pero sí que hubo una riada en el arroyo de los Frailes al día siguiente, esa noche, precisamente por las lluvias que acaecieron, y se llevaron varios coches a lo que es el río Tajo, y luego pues lo que es el tema de la siembra, estropeó toda la siembra de alrededor. Me acabas de poner la piel, pero como carpias, no te digo más. Pero fíjate, a mí me ha recordado, hay un caso de una tierra que tú amas también profundamente, Loren, que es Cantabria, sí. Puerto Alisas, en el que en 1991 un señor que anda solitario por la carretera tiene que bajar ese puerto y en una de las curvas advierte la presencia de un ser de aproximadamente unos 2 metros de altura, de búho real, 2 metros es para cagarse. Pedazo búho. Exacto. Que a mí me recuerda el dibujo al de una mantis religiosa. Joder, pues no se queda más miedo, ¿eh? Con unas alas tremendas recogidas o sea, no estaban extendidas, estaban como recogidas al lado del cuerpo, con una cabeza, insisto, os imagináis, ¿no? Una mantis con la cabeza muy picuda, barbilla muy picuda, y decía, y esto me parece relevante, que la expresión, que era muy pálida, de una tremenda tristeza. El hombre sintió en su interior una tristeza tan grande que quiso huir y no podía, su cuerpo no respondía a las órdenes de su cerebro. Y justo en el momento en el que él se alza hacia el cielo, no lo ve dispararse, ¿eh? Se queda como a unos 2 metros del suelo, es cuando él recobra el control sobre el vehículo y logra huir, como alma que pilla al diablo. Hombre, si te pones a pensar, una mantis religiosa es lo más parecido a la versión clásica del humanoide, es decir, ese ser macrocéfalo con cabeza de forma de pera invertida, ¿no?, que se decía antiguamente, ojos grandes, rasgados, negros, en fin, lo que podríamos ver en la portada del libro Communion, por ejemplo, ¿no? Y si uno piensa en una mantis, ahora una mantis de 2 metros. Pero vamos, a mí tristeza no me daría otra cosa. Fijaros que volvemos a la tradición, porque en diferentes culturas a lo largo y ancho del planeta, los pájaros o seres alados tienen fama de profetizar hechos luctuosos y próximas muertes. El pájaro de mal agüero, de ahí viene la expresión. Claro. Hace pocos días estuve recopilando en mi tierra, en Galicia, muchos casos de este tipo, de
pájaros que venían a anunciar la muerte de un familiar. Y una de las características de este tipo de casos es, por ejemplo, un pájaro negro de forma muy extraña que choca contra la ventana de una casa de forma repetida en varias ocasiones, incluso puede llegar a caer muerto. Eso es profecía de muerte de una persona cercana. Y luego la aparición de seres alados o pájaros negros de gran tamaño y de características anómalas. Es decir, que tengan la capacidad, por ejemplo, de materializarse y desmaterializarse. Ahí he recopilado, bueno, no voy a entrar en ninguno de estos casos, pero un montón de casos de este tipo, de pájaros incluso que impactan contra el parabrisas de coches que van por una carretera, incluso de personas que vienen de visitar a un familiar que está enfermo, o bien en casa o bien en el hospital. Y cuando sucede esto, aparece este pájaro enorme, de color negro, que se acerca al coche, en muchas ocasiones impacta contra el parabrisas de ese coche y luego desaparece, es decir, muestra un comportamiento muy anómalo, muy extraño. Eso quiere decir que ese familiar al que acaban de visitar ha muerto. Y en la inmensa mayoría de los casos es así. Yo te he visto con la intención de soltar alguna de las tuyas. No sé si me equivoco. No, porque al decirlo del pájaro que se estrellaba contra la ventana, me ha venido cierta reunión en la que tú y yo estuvimos que el pájaro constantemente estaba estrellándose contra la ventana. ¿Ah, sí? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. No, bueno. Luego te cuento. Vale, luego me cuentas. Bueno, pues no sé. Un pájaro que se estrellaba contra la ventana. Sí. Qué mal rollo, ¿no? En Barcelona. ¿Y murió alguien? No, por fortuna. Pues tocamos madera. Bueno, en fin, que estamos hablando de seres alados, que parece que es una vuelta de tuerca más, ¿no? Esto del fenómeno raro este de los ovnis, o como queramos llamarlo. Ya sabéis que ahora tiene múltiples definiciones. OVNI, FANI, UAP, yo qué sé. En fin, cada uno le pone el nombre que le da la gana. Pero Jesús, si te parece, para que nuestros oyentes, aquellos que no estén al tanto, sepan qué es exactamente esto del Mothman y bueno, pues las cosas que pasaban alrededor del mismo. Pues bueno, ya adelantaba de alguna forma Josep que el Mothman hasta hace no demasiado era un caso, una criatura que de nuevo, al igual que sucedía con esas luces populares, los investigadores, concretamente John Keel, que es aquel que lo populariza a finales de la década de los 60, más concretamente entre noviembre y diciembre de 1966 es cuando tendríamos que situar las primeras apariciones de este ser y la explosión de avistamientos posteriores en la zona de Virginia Occidental, en Estados Unidos, concretamente en esa localidad que ya adelantábamos de Point Pleasant. Esta criatura no sabemos muy bien, o no sabía muy bien, una vez más, si catalogarla dentro de la criptozoología, es decir, aquellos animales aún no descubiertos, dentro del ámbito de la ufología, es decir, como un humanoide más del catálogo registrado por los diferentes ufólogos, o situarlo más bien, incluso algunos llegaron a hablar casi como de una especie de manifestación psicológica, una cosa, un ente extraño. Pero lo cierto es que, como digo, habría que situar esa primera aparición del Mothman, que ya se ha descrito a la perfección. Sería una gran figura alada con forma humanoide. Pero muy grande, además. Entre los 2 y los 3 metros, con esos rojos ojos brillantes, esas alas enormes y ese cuerpo, ¿no?, que según los testigos estaría oscilando un poco entre el gris oscuro y el negro. Esa primera aparición, al menos así lo recogía John Keel en ese libro que es Las profecías del Mothman, un libro que, por cierto, John Keel hay que situarlo dentro de esa gran estela de divulgadores y recopiladores de folclore, pero que también en muchas ocasiones pues se dejaba llevar un poco también hacia la ficción, es decir, sus crónicas periodísticas no le temblaba la mano a la hora de adornarlas, ¿no?, un poquito con ciertos elementos. Pues ese primer avistamiento habría que registrarlo en una pareja de jóvenes, pues bueno, que estaban buscando cierta intimidad en un lugar alejado. Estás buscando intimidad y se te aparece un pajarraco de 3 metros con los ojos rojos. Además, en una fábrica que había sido utilizada, una fábrica de TNT ya abandonada, pero que durante la Segunda Guerra Mundial había tenido precisamente esa función, ¿no?, la de fabricar explosivos. Un 12 de noviembre de 1966. Posteriormente, como digo, entre esos meses de noviembre y diciembre de 1966 son muchos los casos que empiezan a manifestarse cuando John Keel empieza a rastrear o empieza a perseguir pistas de estas historias y efectivamente encuentra pues varios testimonios al respecto. Y aquí en esta trama es recomendable, ¿no?, la lectura de ese libro, que por cierto recuperaron los compañeros de Reediciones Anómalas, o sea que a día de hoy es fácil encontrarlo, Las profecías del Mothman. Empiezan a aparecer más testimonios y pues empieza a mezclarse en
en la trama con la presencia, por ejemplo, de los inquietantes hombres de negro, esos, bueno, vamos a decir, personajes vinculados al mundo de los servicios de inteligencia, podríamos decir, que muchas veces aparecen para amenazar a los testigos que han visto algo extraño para que no cuenten demasiado. Empiezan a verse también, al hilo de las apariciones del Mothman en esta zona de Virginia Occidental, luces y fenómenos que podríamos catalogar como ovnis en esas fechas. Y lo más curioso es que, acompañando estas visiones, también son muchos los que hablan de pesadillas antes y después de la visión de este extraño ser. Y lo más curioso no son las pesadillas, sino que son esas profecías o premoniciones funestas, porque el 15 de diciembre de 1967, pues hay un accidente terrible, hay uno de los eventos que se han vinculado al Mothman más tremendos, que es la tragedia del puente Silver, que, como digo, ocurre ese 15 de diciembre de 1967, y ese puente que conectaba la localidad de Point Pleasant con Ohio, pues era una vía importante, ¿no?, para el tráfico. Y a eso de las 5 de la tarde colapsa repentinamente, sumerge en el río 46 vehículos y incluso hay víctimas mortales. Creo que recordar que alrededor también de 46, pero son bastantes. Y hay quien interpretó que precisamente las muchas apariciones o los muchos testimonios del Mothman durante esos meses previos no habrían sido sino pues una especie de adelanto funesto o premonición funesta de esta tragedia. Pues como veis, alrededor de estas historias no solo se queda en esa parte, ¿no?, de lo que es la aparición que el testigo refiere, sino que parece que colea, ¿no?, con otras historias como esto de las profecías. Bueno, como quiero que además los que coleéis bien seáis vosotros en el programa de hoy, si os parece, nos vamos a ir ya a las conclusiones. Josep, siempre lo digo, pero esta canción, cuando estamos así haciendo programas, nos pone tontos. Es que nos pone muy tontos, ¿eh? Sí, es romanticona. Es romanticona, ¿verdad? Sí, además nos pone especialmente tontos, siempre te digo a mí, ¿no? Bueno, es lo que... ¿No hay una película que se llamaba Dos tontos muy tontos o algo así? Sí. Bueno, sí. En fin, lo que tiene esta canción, que es una auténtica maravilla, es que ya va marcando los minutos finales del Colegio Invisible. Y a mí me gustaría preguntaros, ya que tenemos una división muy clara, ¿no?, en lo que es la concepción de estas temáticas, quizás una parte más neutra, que por eso está aquí en el centro, que es José T. Flores, pero me gustaría preguntaros si pensáis que alrededor de estas apariciones, que como estamos viendo, son tremendamente diversas en cuanto a las luces, en cuanto a los personajes, también incluso en cuanto a los testigos, aquí hay algunos que han visto cosas muy raras en los cielos de esta tierra. ¿Vosotros pensáis que todo se corresponde a malas interpretaciones del testigo o es que realmente estamos hablando de algo verdaderamente anómalo? Josep. Pues evidentemente hay cosas anómalas. Es decir, que hayan casos, a mí al tintero se me quedó uno, por ejemplo, que es maravilloso, que a Juanjo seguro que le encantará porque da para interpretaciones sociológicas, que es el del pájaro gigante de Barcelona, ¿os acordáis? Jolín. Año 1990, el rock, era una figura casi mitológica que se cimentó en una carta que había mandado un Pera, no recuerdo ahora el apellido, a La Vanguardia. Y a partir de ahí empezaron a surgir, igual que los aerolitos, casos y casos y casos de pájaro gigante en Barcelona. Y aquella oleada, a mí me costó encontrar un único testigo que estaba además como las marcas del machín, que no sustentaba en absoluto. Una cosa es eso, que son leyendas cimentadas a veces en una falsa información, y otra es cuando encuentras evidencias, sean evidencias físicas, a veces colaterales, pero el impacto en el testigo es increíble. Yo me quedo en eso, en el impacto que dejan esas experiencias en el testigo, generadas muchas veces por la amplificación de la soledad de la carretera, la oscuridad y las historias que todos tenemos metidas en nuestra cabeza. ¿Que puedan tener algunas una explicación? Sin duda, pero es un gran misterio. El impacto que genera en el testigo y también, por supuesto, en el investigador. Investigadores como, por ejemplo, Miguel. Miguel, ¿tú qué opinas? Bueno, yo estoy convencido de que muchas de estas apariciones son reales, que hay un estímulo externo a los testigos, que no son imaginaciones, no son supersticiones. Ahora, desde mi punto de vista, yo lo he dicho alguna vez, para mí todos estos fenómenos anómalos, no sé si en todos los casos, pero en la mayoría de las ocasiones, tienen que ver con tradiciones que se materializan e incluso tradiciones actualizadas que se actualizan con el transcurrir de los tiempos, como sucede con todas las tradiciones, y que también se materializan. Ahora, la pregunta es
como diría nuestro amigo José Antonio Caravaca, cuál es ese agente externo. Es decir, qué es lo que causa ese fenómeno. Pero sin duda hay algo que de algún modo lee o se adapta al contexto cultural de la época, del lugar e incluso a la mente de los testigos e incluso al inconsciente profundo de los testigos para mostrarse ante ellos y dejar un rastro profundo, un surco profundo en su inconsciente de esa aparición. Porque cuando tienes, una cosa es escuchar o leer en un libro estos testimonios y otra cosa es tener delante a los testigos. Cuando ves que tienen miedo, que lloran, que buscan una respuesta, que te preguntan si les va a volver a suceder, ahí te das cuenta que algo muy extraño ha pasado, sobre todo cuando no es un testigo, son varios. Vamos al sector de los leones. Venga, Jesús, por ejemplo, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que además hoy estamos muy en sintonía porque no están como Miguel o Josep como tan contundentes como en otras ocasiones. Está claro que suceden cosas extrañas, ¿no? Y que probablemente a veces nos pueden faltar incluso elementos de juicio para extraer una conclusión definitiva, que no tiene por qué ser tremendamente racional. Es decir, probablemente puede haber circunstancias en las que algo se nos escape. Hay un concepto que se maneja en psiquiatría y en neuropsicología que es precisamente el de percepciones transitorias anormales. Hay que asumir, Miguel hablaba de un agente externo, yo voy a hablar precisamente de un agente interno que tampoco podemos olvidar, es el cerebro, ¿no? Y cómo nuestras percepciones, nuestros sentidos, al fin y al cabo están mandando una información que el cerebro después procesa en base a unas condiciones biológicas y químicas y en base también... Y a lo que conoce. Efectivamente, y en base también a una cultura y a unos conocimientos previos. Insisto, no como respuesta definitiva a tantas y tantas situaciones que a veces podemos vivir, pero es verdad que hoy podríamos, hablando de encuentros en carretera, yo tenía aquí preparado una serie de fenómenos que precisamente suceden en carretera, cuando vamos al volante y oye, si no sirven para explicar misterios, por lo menos para tener cuidado cuando uno va al volante, como es por ejemplo la hipnosis de carretera, que muchas veces nos mete en una especie de trance, ¿no? Que podría dar explicación a algunos de esos viajes en el tiempo. Ya sé que hay pruebas más contundentes, Miguel, a ese respecto. Por ejemplo, los microsueños que también se producen, que obviamente no servirían como respuesta a muchos de estos fenómenos, pero ahí están. O sea, tenemos procesos de... Tú dile a un abducido que ha tenido un microsueño. Vas a ver dónde te va a mandar. Bueno, un abducido probablemente... No, pero es que el niño es un poco cabroncete, porque justo al final... Claro, al final saca la batería aquí. A un abducido podríamos explicarle las experiencias de otra forma, probablemente. Y bueno, o sea, quiero decir que tengamos en cuenta esas circunstancias que a veces olvidamos precisamente por la sugestión y el misterio de este tipo de historias. Bueno, a ver, yo creo que cuando estamos hablando de este tipo de casos, el testimonio es solamente el principio de la investigación. Y a veces pensamos que es la conclusión a la investigación. Y también hay, dentro del testimonio, no solamente debemos barajar si dice la verdad o dice la mentira. Hay más escalas a la hora de interpretar. Es decir, yo creo que esa persona, en la mayoría de los casos, experimenta algo raro. La cuestión es si eso que está experimentando es lo que le atribuye. Y si nos metemos en agentes externos, ovnis extraterrestres, fantasmas, todo eso. Yo creo que ahí hay mucha distancia para valorar. También me llama la atención de que hoy en día hay muchísimos coches que van grabando continuamente con cámaras por cuestiones de seguros y cosas por el estilo, y por ejemplo tenemos prácticamente imagen de cualquier cosa que vemos. Cuando hay ataques... De ovnis también y de que no es debate, Josep, lo siento, paso tu turno, ahora de tocar. No, pero quiero decir que hay muchísimas grabaciones. Por ejemplo, cuando cae un meteorito, prácticamente solemos tener, incluso en lugares recónditos, hay grabaciones de los coches. Cuando hay, no digamos ya ataques y cosas, explosiones, solemos tener imágenes de todo, pero yo no veo que se haya incrementado exponencialmente la grabación de imágenes reales, no digo de fakes y imágenes y grabaciones que se viralizan, en la medida en la que tenemos ahora mismo, como digo, muchísimos coches con cámara, ¿no? Entonces eso me llama la atención. Por otra parte, ya para terminar, la carretera o el camino siempre ha sido un territorio encantado desde casi el principio de los tiempos. La gente se preparaba para viajar, hacía determinados ritos de protección para viajar, porque también saben que es un territorio en el que desafortunadamente puedes encontrar la muerte. Y eso hace que muchas de las tumbas, muchos de los cementerios se colocaban a la vera de los caminos. Indicaba que es un espacio, un umbral hacia algo que no sabemos qué es, y sigue persistiendo esa idea de que estamos ante espacios desencantados, entre otras cosas porque nos saca de nuestro lugar, del lugar, digamos, civilizado, del lugar urbanizado donde realmente no sabemos manejar, y nos metemos en un territorio
desconocido, donde nos sentimos mucho más vulnerables. Yo creo que todo eso también hace que esté rodeado el camino de magia, y creo que por mucho que avancemos tecnológicamente y científicamente, lo va a seguir por el resto del tiempo. José, tuya es la última palabra. Pon cordura, anda. Yo digo básicamente que, bueno, que no es que te llegue solo un caso, es que cuando sale el caso empieza la gente a comunicarte y le dice que han visto exactamente lo mismo en años sucesivos y sucesivos y sucesivos. Entonces yo al principio pensaba, bueno, puede ser una visión, como decían ellos, una visión de, no sé, por miedo puedes ver un bicho, un ser que en este caso puede ser un animal, pero cuando luego te justifica otro testigo que escucha a este testigo y viene y dice, yo en la misma zona he visto lo mismo años posteriores, y luego te viene otro y me dice, he visto ese mismo ser en otro sitio de la misma zona, en el pueblo, en otro sitio, y encima te dice, es que luego después de ver este ser, una persona de mi familia ha fallecido, ahí ya dices, ostras. Cuidado, ¿qué pasa, no? Bueno, pues con esta... León es cero. No pueden, Josep es de letras y cuenta relativamente. No pueden evitarlo. Yo lo único que sí me gustaría decir es que, desde mi punto de vista, el testigo siempre dice la verdad. Ahora, a mí me encantaría saber qué hay detrás de la verdad.